Hola, soy Juan Balcázar, CEO de Houses. Bienvenido a este vídeo sobre cómo funcionan y qué ventajas tienen los proyectos con garantía hipotecaria. Dentro del sector inmobiliario es común que los préstamos al promotor estén garantizados con la entrega de una garantía hipotecaria. Esta garantía se coge ante notario y se inscribe en el registro de la propiedad. Así se consigue, primero, que durante el proyecto el dueño del inmueble no puede transferirlo o volverlo a hipotecar. Si lo vuelve a hipotecar, la siguiente hipoteca ya será de segundo o tercer grado, teniendo siempre prioridad las de grado inferior. Segundo, si a vencimiento del préstamo el promotor no puede devolverlo, siempre es posible ejecutar la garantía, vender el inmueble aportado como garantía mediante subasta y con lo obtenido restañar la deuda original. Como es normal en el proceso de ejecución de la garantía mediante subasta, puede ocurrir que ésta pierda parte de su valor y a la hora de devolver la deuda no sea suficiente. Por eso siempre se pide como garantía inmuebles con un valor de tasación superior en un 30% más al préstamo concedido. El Loan to Value, LTV, es el ratio que se encarga de mostrar la relación entre el préstamo concedido y la valoración de la garantía expresado mediante el cociente de ambos conceptos. Así, por ejemplo, para un préstamo de 300.000 euros, soportado por una garantía de 750.000 euros, hablaremos de un loan to value del 40%. Cuanto más alta es esta ratio, peor es la relación, porque implica que el préstamo se acerca más al valor de la garantía. En Houses, desde verano de 2020, ofrecemos a nuestros inversores oportunidades de inversión basadas en préstamos de tipo fijo con garantía hipotecaria. Para evitar las molestias a nuestros inversores y hacer más sencillo el proceso, es un agente de garantías el que toma la garantía del promotor ante notario en representación de los inversores. Este agente de garantías se encarga de custodiar dicha garantía, de devolverla al promotor al cancelar la deuda con los inversores o de ejecutar la garantía si fuera necesario. El agente de garantías es una empresa externa independiente a Houses y siempre será una empresa de gran trayectoria y reputada experiencia en este tipo de operaciones. El agente de garantía en relación con estos préstamos nunca puede actuar si no recibe el mandato de los inversores, estando segura, por tanto, la garantía. ¿Son más seguros estos proyectos con garantía hipotecaria para el inversor que los que no tienen una garantía hipotecaria? Pues desde el punto de vista inmobiliario y del éxito del desarrollo del proyecto, no, ya que el desarrollo de una promoción inmobiliaria no depende de la garantía aportada. Desde el punto de vista de recuperar la inversión realizada, sí, son más seguros, ya que siempre se puede ejecutar esta garantía hipotecaria y recuperar la inversión. Existe la posibilidad de aportar varias veces un mismo inmueble como garantía hipotecaria. Cada tomador de la garantía es apuntado en un distinto grado. Así, el primer tomador es considerado de primer grado, el segundo de segundo grado y sucesivos. En caso de ejecución y subasta del inmueble, el de primer grado es el que recibe primero su parte, después el de segundo grado y así sucesivamente. En los proyectos de Houses, las garantías hipotecarias serán siempre de primer grado y solo en proyectos muy concretos, como cuando nuevos inversores confinancian una oportunidad con un fondo de referencia que lidera la operación, ofreceremos garantías hipotecarias de segundo grado, detallándolo claramente en la ficha del proyecto. En estos casos, los Loan to Value incluirán la deuda total, no solo la de la oportunidad, y tendrá que cubrir suficientemente y con margen ambas deudas. Por supuesto, en estos casos se explicará perfectamente la subordinación de esta garantía. Los tiempos de ejecución de las garantías pueden variar mucho, según el país o la ciudad, aunque lo normal suele ser que tarden en ejecutarse entre 12 y 24 meses a modo de referencia. Es importante destacar que estos proyectos con garantía hipotecaria no tienen ningún tipo de extracoste para el inversor, ya que todos los gastos son afrontados por el promotor, que incluso deposita unas fianzas que pueden ser utilizadas para realizar la ejecución de la garantía. Y hasta aquí este vídeo sobre los proyectos con garantía hipotecarias en Houses. Espero que te haya aclarado tus dudas. Puedes encontrar más información siempre en la web de Houses.